a todos los que nos ven y nos oyen a través de los diferentes medios de comunicación social. Bendecimos su vida y en esta hermosa mañana vamos a continuar con esta materia que estamos desarrollando, como lo es conflicto entre dos reinos. Hoy nos toca ver la clase número 13, la fe como escudo. Estamos hablando acerca de la armadura o parte de la armadura que Dios nos dejó y que está registrada en Efesios capítulo 6, en la cual específicamente en Efesios capítulo 6 se nos habla de 7 armas que se nos dejaron para la batalla. Como ya hemos aprendido, no existe guerra espiritual, existe conflicto entre dos reinos. Y nosotros, como miembros del reino de la luz, pues no fuimos dejados inermes, es decir, desarmados. Se nos dejaron armas para llevar a cabo la batalla, y una de ellas, de la que vamos a hablar ahorita, es la fe, que de paso es la materia que le antecedió a esta. Y la Escritura nos dice una gran verdad: la fe como escudo. Efesios capítulo 6, verso 16. La fe es una de las armas de mayor vitalidad, y esto lo podemos entender desde el punto de vista gramatical, cuando el apóstol Pablo hace hincapié en el uso de esta arma, utilizando el término sobre todo. Este término le da dependencia a las demás armas en cuanto a la fe. Pablo sabía que todas las cosas en Dios, incluyendo las armas, funcionan es por la fe. Es tan vital que ella es el complemento del Espíritu Santo y la palabra. Podemos tener al Espíritu Santo, amén, y una palabra de Dios, pero si no hay fe, el Espíritu nunca se podrá, si no hay fe, el Espíritu nunca se podrá ejecutar, si no hay fe en el Espíritu, nunca se podrá ejecutar la palabra. De esta misma forma pasa con el resto de las armas. Todas funcionan es por la fe. Es decir, la fe es un arma vital. Nadie podrá desarrollarse en su vida como cristiano si no es a través de la fe. Una de las cosas que debemos estar muy claros es que la fe no es Dios, ni es un Dios tampoco. La fe es un medio para alcanzar un fin. Es como nosotros vivimos en la ciudad, e incluso los que viven en un campo, para poder tener agua en su casa necesitan la tubería, ¿sí? Entonces, el medio para que el agua llegue a cada una de las viviendas es la tubería, ¿sí? Necesaria, indispensable para que el agua llegue. Al igual que para expulsar y sacar de nuestros hogares el agua ya usada, el agua ya de hacer su trabajo de higiene, de limpieza, también necesitamos una tubería para que el agua salga y se vaya. Y no deben de estar juntas, ¿verdad? Porque se nos daña el agua que viene limpia, pura, con el agua que ya ha sido usada y ya ha cumplido sus funciones. Nota, esto es una breve introducción en el tema de la fe. Desde el punto de vista de la batalla, puede aplicar en detalles el tema en nuestro material de estudio titulado La Fe, que ya lo vimos acá. Por lo tanto, ya este material de la fe ya es material de consumo dentro de esta escuela, dentro de este núcleo de la escuela teológica. Todo este material está a la disposición por los diferentes medios, muy especialmente en el canal de YouTube que ya tenemos funcionando. Hay más de 60 videos donde estamos dando diferentes temas de esta escuela teológica. Vamos a ver entonces la siguiente arma: salvación como yelmo. Efesios 6, 17. El término que se utilizó en este pasaje para salvación es soterión, que es
el neutro del adjetivo soterios. Este término es utilizado más que todo para hacer referencia a la toma o posesión de los beneficios que se dan por causa de la salvación como soteria. El término salvación del griego soteria abarca justificación, muy importante esto, justificación, santificación, preservación, vida, salud y prosperidad. Es decir, todo esto que acabo de hablar está en el paquete de soteria o de salvación bajo el término soteria, que es presentada la salvación como yelmo. El término yelmo tiene que ver con casco, con una protección que está sobre la cabeza del individuo. En este caso se está haciendo una analogía con el casco romano que protegía a los soldados de piedras, palos, flechas, espadas y diferentes tipos de ataques que podrían venir sobre la cabeza del soldado, porque al golpear la cabeza del soldado se perdía el control, se perdía la dirección. Entonces, el término soteria, reitero, abarca justificación, que es algo de lo que nosotros gozamos gracias, escuchen esto, al sacrificio sustitutivo de Jesús en la cruz del Calvario y gracias a la entrega que nos hizo la persona del Espíritu Santo. Juntamente con la justificación se nos dio santificación, sí, pero de la santificación que se nos dio es en el Espíritu, es lo que se conoce como santificación por imputación, se dio en nuestro Espíritu. No solamente vino la santificación, sino que hay algo muy, pero muy importante, que es preservación. Es decir, la justificación que nosotros tenemos por gracia, la santificación que nosotros tenemos por gracia. Entonces, esa justificación y esa santificación nos ha hecho limpios, nos ha hecho puros, nos ha unido a Dios en o a través de la persona de Jesús. Ahora, no solamente tenemos esos dos privilegios de los cuales le acabo de hablar, sino que Él mismo, en la persona del Espíritu Santo, nos preserva, nos sostiene, nos da la vitalidad. No estamos en este camino por nuestra fuerza, por nuestra capacidad, por nuestros ayunos, por nuestra oración, por nuestra vida devocional. No, estamos acá porque Él mismo se encarga de preservarnos. ¿Alguien puede decir algo? Amén. También nos dio vida. Ahora, esa vida que nos dio, ¿es temporal, ocasional o es eterna? Según lo que vimos y lo que estudiamos en el libro de Juan y en las epístolas, esa vida es, creo que la conseguimos más de 20 veces, ¿verdad? Vida eterna. Él no prometió vida temporal. Él nos prometió vida hasta que nosotros cometiéramos algún tipo de pecado de índole social y moral. La vida que nos dio es eterna. También está prometida la salud y también está prometida la prosperidad. El detalle está que así como disfrutamos de la salvación, disfrutamos de la libertad, disfrutamos de la vida a través de la fe, para alcanzar la salud también es a través de la fe, ¿correctísimo? Y para disfrutar también, en este caso, de la prosperidad, también es a través de la fe. Ahora, el término prosperidad no es tener en el garaje 1, 2 o 3 carros, 1, 2 o 3 motos y allá en el aeropuerto, en un hangar, un helicóptero o una avioneta. Eso es lo que la gente, lo que el mundo ve como prosperidad. Prosperidad tiene que ver con tener a la mano todo lo que tú necesitas para vivir, para llevar tu vida, para desarrollarte como persona. Prosperidad no tiene que ver con acumular, con tener acumulación de cosas. Tiene que ver con tener todo lo que tú necesitas para cumplirle a Dios el propósito para el cual tú has sido llamado. Ahora, tomar el yelmo de la salvación indica gozar en toda su plenitud de estos beneficios
cuidar, uno de ellos es estar desarmado. Voy otra vez, es decir, tomar el yelmo de la salvación o ver tu salvación como el casco de protección indica, gozar de todos los beneficios. ¿De cuáles beneficios? Justificación, ¿sí? Gozar de la justificación, sentirte como justificado, sentirte como salvo, sentirte como hermano de Jesús, sentirte como hijo de Dios, percibir en ti y sentir en ti la santificación, es decir, sentirte santo, no sentirte un pecador o una pecadora. Entender que el mantenerte en Cristo Jesús es gracias a ¿quién? A su obra redentora, gracias al Espíritu Santo que vive y está en ti. Entender y saber que la vida que tienes, la vida que recibiste de Jesús es vida eterna. Entender que la salud que tú tienes, que muchas veces abusamos de ella, es por parte de Él y por parte de su amor y por parte de su decisión. Y entender que la prosperidad que tienes no es gracias a tu sacrificio, a las oportunidades que la vida te dio, que te dio el compadre, que te dio el primo, que te dio el amigo, que te dio el jefe de la empresa donde tú estás. Que la prosperidad que tú tienes es gracias a él también. Que usó al compadre, está bien. Que usó al primo, no está mal. Que usó al jefe de la empresa, bueno, sencillamente él usó al que él quiso. Amén. Amén. Entonces, no descuidar estas bendiciones, no descuidar estas aristas de bendiciones que están en nuestra vida, es estar armado. Ahora, descuidar todo esto, aunque no tengamos, es vivir desarmado. Es decir, descuidar tu justificación, sentirte como un pecador, como una pecadora, no sentirte santificado todos los días, estarle pidiendo a Dios perdón y hacer sacrificios como lo hacía Job, ¿sí? Por sus hijos, por si acaso habían pecado, ¿no? Llegar todos los días en la noche a pedirle perdón a Dios por si acaso pecaste, por si acaso, es decir, reconciliarte todos los días con el Señor, porque puede ser que andabas o estás descarriado, entregarte todos los días al Señor otra vez, ya va, ¿cuál es la guachafa? Es decir, eso es no entender que lo que se hizo en nosotros, dice el escritor de los Hebreos, que con un solo sacrificio hizo ¿qué? Perfecto para siempre. ¿A quiénes? A los santificados. ¿Lo leyó en hebreo? Créalo, háblelo y vívalo. Pablo en Filipenses 2:12 dice que nos ocupemos de nuestra salvación. ¿Qué es lo que dice? Que nos ocupemos. No dice que nos preocupemos. Y tampoco dice que cuidemos. Dice que ¿qué? Que nos ocupemos. Ahora, ¿qué es ocuparse? Hay que analizarlo. ¿Qué es preocuparse? Es otra cosa muy diferente. ¿Y qué es cuidar la salvación? Es otra cosa muy diferente. Son tres cosas diferentes. Y este es uno de los textos que día tras día tratan de colocárnoslos para decirnos, pastor, que hay que cuidar la salvación. Ahora mi pregunta es, la gente nos dice cuando salimos de la casa a cualquier sitio, hermano, cuídese, ok. Yo entiendo que hay cosas y que hay acciones que debemos de hacer para cuidarnos, pero usted cuando se monta detrás de un volante y agarra la autopista y coloca el carro, me imagino, entre 100, 80, 120, a veces por allá, el pie se va muy sabroso hacia abajo, ¿verdad que pesa? Y usted va a esa velocidad, ¿qué usted puede hacer desde el punto de vista natural? Si un caucho delantero explota, ¿qué puede hacer? Nada. Lo único que usted pudo hacer es chequear los cauchos, ver los que están bien, ver los tornillos y ya. Pero quien lo va a cuidar a usted es Dios. Me pasó un caso. Compré el carro más reciente que he tenido, una Cherokee, le hice los frenos en un sitio, ajustaron, es decir, colocaron los tornillos, pero no los apretaron. Y yo agarré carretera. Llegando a Maturín, hay un pueblito donde mataron a Bobe, donde Pedro Salaza mató a Bobe, no recuerdo ahorita el nombre. Yo siento que la camioneta hace esto. Ya va, me aguanté, me orillé
Y cuando veo, una de las ruedas, ya no recuerdo, de atrás, llevaba 2 tornillos nada más. Los otros ya los había partido. ¿Qué yo podía hacer? Y al ratico, hermano, o no recuerdo si fue antes, había pasado una gandola y fue la que me hizo echar la bailadita. Si se parten esos 2 tornillos a esa velocidad al momento que va pasando la gandola, ¿qué hubiese pasado? ¿Qué yo puedo hacer? Es decir, ¿qué les quiero decir? Que hay cosas en las cuales nosotros nos podemos cuidar, pero hay otras en las que no podemos, no estamos en capacidad. Cuando uno maneja, hay momentos de noche en los cuales usted va, me ha tocado, me tocó varias veces, seguir a otro carro y guiarme por la luz del otro, porque la que yo llevaba no daba para ver, porque estaba lloviendo y era de noche, y no debía quedarme porque era carretera larga, y yo iba por la luz del otro. El otro se dio cuenta y cada vez que había un pedazo de cerro arrancaba en la carretera, él prendía la luz de cruce y yo entendía que había problema de este lado y me pegaba atrás de él. Y así fui como 1 hora y media detrás de un autobús. Estamos hablando de Caucagua hasta Boca del Chile, de noche. Ahora, ¿qué yo podía hacer ahí? Nada, o me orillaba y nos quedábamos y ahí amanecíamos. El detalle era que el ferry nos esperaba a las 7 de la mañana para pasar Margarita en Cumaná y tenía que echarle carretera. Entonces, hay momentos en la vida en los cuales usted y yo no tenemos capacidad de cuidarnos. ¿Qué sabe usted que puede estar haciendo el mundo de las tinieblas en contra de nosotros? ¿Qué podemos hacer? ¿Cuántos altares de brujería están en nuestro entorno, en nuestro barrio? ¿Y qué podemos nosotros hacer para que esa gente no haga lo que ellos saben hacer? Entonces, ¿nos podemos cuidar de ellos? No. Si Dios no nos cuida, ya nosotros no fuéramos nada. Gracias a Dios porque Él nos cuida. Sin embargo, Filipenses 2:12 dice que nos ocupemos de nuestra salvación. ¿Qué es ocuparse de la salvación? Bueno, ocuparse de la salvación es ocuparnos de procurar el propósito de Dios para nuestra vida. Cuando usted y yo estamos caminando en el propósito de Dios para nuestra vida, en lo que Dios nos llamó a hacer, entonces el Dios que nos llamó a hacer lo que estamos haciendo está encargado de cuidarnos. Amén. Pregunto yo, ¿quién estuvo encargado de cuidarlo a usted desde el día que fue depositado en la barriga hasta que fue dado a luz? Su madre y su papá. Algunos solamente su madre. Ahora, después que usted fue dado a luz, hasta que usted ya tuvo uso de razón, ¿quién lo cuidó? ¿Usted se podía cuidar? No, alguien lo cuidó. ¿Verdad que sí? Ok. ¿Por qué alguien lo cuidó? Porque usted no estaba en capacidad de cuidarse. Ahora, nosotros estamos en capacidad de cuidarnos, no. Pero sí estamos en capacidad de ocuparnos, porque es la demanda que se nos hace acá, de nuestra salvación. Esto indica que no descuidemos ninguno de los beneficios que han venido por salvación. ¿Cuáles son esos beneficios? Justificación, santificación, preservación de la vida, de la salud y prosperidad. Es decir, usted y yo tenemos que ocuparnos de hablar de justificación. Pastor, ¿qué es justificación? Hay que averiguarlo. Hay una materia que vamos a ver acá que se llama justicia divina. No la he visto en ninguna otra casa de estudio. Justicia divina tiene que ver con el Espíritu. Santificación. Hay una materia que vamos a ver acá que se llama santidad genuina, que tiene que ver con el alma de cada uno de nosotros. Preservación del alma. No, para eso sí no hay materia. Para eso le digo que hay cosas en las cuales usted se puede cuidar, pero hay otras en las cuales no hay capacidad desde el punto de vista humano para cuidarlo. Ahora, la vida que hemos recibido es gracias a Él y a su labor. Ahora, la salud que tenemos, sí, debemos de cuidarla en lo que está en nuestra capacidad. Y la prosperidad que tenemos
también debemos de disfrutarla y de hablar de ella y de comportarnos como hombres y mujeres justificados, santificados, que hemos sido preservados y que tenemos una vida eterna y que tenemos una salud dada por Él, porque Isaías 53, 4 y 5 dice: molido Él fue por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos. No dice que vamos a hacer. Fuimos nosotros sanados. Entonces, conocer esa palabra, hablar de esa palabra y movernos en esa palabra es ocuparnos de nuestra salvación. ¿Sí? Ocuparnos de nuestra salvación. Que de paso el texto continúa diciendo con temor y temblor. Pero ese temor no es de miedo, es de respeto. ¿Sí? Ahora, nosotros como creyentes fuimos llamados a llevar una vida totalmente en victoria, en salud, prosperados, sin condenaciones, caminar las 24 horas al día seguros, sabiendo que estamos en el cuidado de Dios. Tener el yelmo es tomar en plenitud nuestra posesión, que se da por nuestra posición. Es decir, la posición que ahora tenemos es por el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Amén. Conocimiento y aceptar esa posición, entonces nos dio ahora posesión. ¿Cuál es la posesión? De hijos. ¿Cuál es la posesión? De justificados. ¿Cuál es la posesión? De santificados. ¿Cuál es la posesión? De que nuestra vida está preservada por Él y que la vida que tenemos es eterna y que estamos en prosperidad. Y prosperidad, le decía, no es tener la cuenta llena de dinero, que no es malo tenerla. Ahora, alguien dijo que el dinero no es malo cuando Dios lo da, es malo cuando tú lo buscas. La fama no es mala cuando Dios la da, es malo cuando tú la buscas. ¿Sí? Ahora, entender que las 24 horas al día, eso es una realidad en nosotros. El diablo se va a encargar de decirnos todo lo contrario. Ahora, ¿cuál es su deber? ¿Creerle al diablo o creerle a Dios? ¿A quién le va a creer usted? Los dos tienen mensaje, los dos hablan, los dos ministran. Ahora, ¿quién es más poderoso? ¿Quién es creador y quién es creación? ¿Quién está dirigiendo el reino de la luz? ¿Quién es victorioso sobre quién? ¿Quién dirige el reino de las tinieblas? ¿Cuál es el tema? Conflicto entre dos reinos. ¿En qué reino está usted? Ahora, ¿para cuál trabaja? Ese es lo otro. Porque puede que hayan personas que están dentro del reino de la luz, viven, son miembros del reino de la luz, pero están trabajando para el reino de las tinieblas. Entonces dejan de ser unos embajadores, pasan a ser unos espías. Ahí. ¿Sí? O somos embajadores o somos espías. Ahora, entonces, tener el yelmo es tomar en plenitud nuestra posesión, lo que hemos poseído, que se da por nuestra posición como hijos de Dios. Eso es en cuanto al yelmo de la salvación. La palabra como espada, Efesios 6, 17. Vamos a estudiar un poco sobre la palabra como espada, según Efesios 6, 17. Hay tres términos utilizados en el griego para hacer referencia a la palabra. Uno de ellos es logos, que tiene que ver con la palabra escrita de Dios, con los registros del pensamiento de Dios. ¿Cuáles son los registros del pensamiento de Dios? El libro que todos llamamos la Biblia. Esos son los registros del pensamiento de Dios, que todos los tenemos y los tenemos en diferentes versiones. Eso es logos, el escrito. Ahora, logión tiene que ver con el oráculo o la voz audible de Dios, el mandamiento expresado. Sí, eso es logión. Rema es una palabra que viene de Dios, sea por el logos
escrito, o la logión, hablado, y que dicha palabra es específica y determinante, y es revelada a mi espíritu, iluminada en mi alma, y en un momento de conflicto o prueba, la confieso en fe. Y una vez que ese rema que vino por causa del logo o logión, yo la confieso en fe, esa es la que el Espíritu Santo va a usar y puede usar para ayudarme a librar cualquier conflicto en el cual yo pueda estar sumergido. Ahora, el rema nunca va a venir si no hay un logo y si no hay logión. Por lo tanto, de la única forma que venga el rema es que usted esté caminando sobre el logo. ¿Cuál es el logo? La lectura, el escudriñar, el leer, aunque usted no entienda nada, aunque esos textos no salten para usted, aunque aparentemente lo que hay escrito ahí es letra muerta. Usted debe caminar día a día, hacer de su vida, hacerse un lector, un amante de las Escrituras, entender y llevar a su ser, a su vida, a no estar quieto si no hay una lectura, un escudriñar. Yo soy de los que creo que nosotros, si somos hombres de oración, por decir algo, 1 hora de oración, debiera de leer 2 horas la palabra. Si soy un hombre de 2 horas de oración, debiera de estar leyendo 4 horas. ¿Por qué razón? Voy a esto. Lo que yo le voy a decir a Dios, Dios lo sabe, pero es necesario que se lo diga. No estoy en contra de los que oran. Pero lo que Dios me va a decir a mí, yo no lo sé. Amén. Y va a transformar y va a fortalecer mi vida. Ahora, ¿qué es más importante? Lo que yo, Octaviano Torres, le voy a decir a Dios, que ya Dios lo sabe, o lo que Dios le va a decir a Octaviano Torres, que Octaviano Torres no lo sabe. Entonces aquí puede que comencemos a tener ciertos problemas con los que oran. No estoy en contra de ellos. Pero lo que les quiero decir, que si usted considera que es importante orar 1 o 2 horas, no le estoy diciendo que no. Pero considero que lo que Dios ha dicho, de lo que Dios mandó a escribir, es doble más importante que lo que usted le va a decir a Dios. ¿Alguien entiende eso? ¿Copian eso? Pareciera algo contraproducente, pero es lo que yo entiendo, porque yo creo que Dios y su palabra son el doble de importante que Octaviano Torres. Ahora, hay oraciones que muchos de nosotros estamos haciendo que yo considero que no se debieran estar haciendo, como esta: decirle a Dios que tenga misericordia de Venezuela, o que tome el control de Venezuela. Pregunto, ¿Dios perdió el control de Venezuela? No. Entonces no es correcto orar y decirle a Dios que tome el control de Venezuela, porque no lo ha perdido ni lo perderá jamás. Decirle a Dios que tenga misericordia de Venezuela, bueno, yo era uno de los que lo hacía, pero entendí ahora que Dios, hace 2022 años, Dios en el conjunto de la deidad se separaron en su eternidad pasada para efectos de nosotros, 2023 años, se separaron, el Verbo se hizo carne, se entregó, vino a padecer todo lo que padeció el Verbo. El Padre también padeció por causa de ver a su Hijo en la condición que estuvo. El Espíritu Santo también padeció por causa de la condición en la que estaba su otra parte de la deidad, en un padecimiento. Y creo que entre los tres hicieron un inmenso y gran sacrificio que nadie ha hecho ni hará jamás por la humanidad entera. Entonces, pedirle a ellos que tengan misericordia más de la que tuvieron, creo que es contraproducente, según lo que yo entiendo ahora de las Escrituras. Ahora, ¿sabe quién tiene que tener compasión ahora y misericordia de Venezuela? Y no solamente de Venezuela, sino de todos los países que logremos alcanzar, usted y yo, que estamos gozando y disfrutando de una salvación. Amén. ¿No estamos gozando aquí de la salvación? Ajá. Entonces, que estamos gozando y disfrutando de una salvación que muy poco estamos enseñando para allá para afuera. Y que
el desafío para los líderes, muy especialmente los pastores que están aquí, que debieran de comenzar a grabar sus predicaciones. Si ustedes están seguros que lo que están enseñando es la verdad de Dios, comiencen a grabarla y a difundirla a diestra y siniestra por todos los medios de comunicación que existen, que es lo que estamos haciendo aquí. Porque si estamos seguros que lo que estamos enseñando es la verdad, no debiéramos de limitarnos solamente a la congregación donde estamos. Debiéramos de estarlo difundiendo. Así como el diablo está usando su gente para difundir su basura, su mentira, su pornografía, su brujería, toda su maldad a través de los medios de comunicación, debiéramos nosotros estarlo haciendo con la palabra. Así le repugna a muchos. Ese es el desafío, pastor. Ahora, entonces los que debiéramos de tener misericordia ahora de la gente, es lo que yo entiendo, hermano, es lo que yo entiendo de lo que Dios me ha ministrado a mí. Cuando yo le digo a Él, Señor, ten misericordia, ya va. ¿Y tú qué has hecho por ellos? ¿Tú qué has hecho por ellos? Por lo mínimo estás viviendo como debe ser el Evangelio. Entonces de esa manera, silenciosamente, yo les estoy predicando. Por lo mínimo ahí. Pero ahora estamos aprovechando todos los medios que tenemos y tenemos a un poco de gente por ahí, a un poco incómodo a través de los mensajes, a través de los videos, y estamos subiendo a las diferentes plataformas lo que Dios nos ha dado. Entonces esto es tener misericordia de ellos, porque ya Jesús, ya Dios y ya el Espíritu Santo lo tuvieron. Amén. Amén. Entonces, logos o logión. Logo tiene que ver con la palabra escrita. Ya Dios inspiró a más de 40 hombres en más de 1500 años para dejarnos un logo. Tiene que ver con el oráculo de Dios, la voz audible, con todo y que hay más de 40, hubo más de 40 escritores, 66 libros en una y más 7 que hay en otra. Dios sigue hablando, por supuesto, no violando ni yendo en contra de lo que ya está escrito. Ahí sí estamos claros. Entonces, para que venga el rema, la iluminación, entonces, ¿qué necesitamos? Pasar por el logo y en algunos casos extremos ir a la logión. Pero a mí hubo un predicador que me dijo, es decir, él enseñó esta palabra y a mí se me iluminó algo. Yo trabajé 9 años con un individuo, el cual era como un escáner. ¿Sí? ¿Sabe qué es un escáner, verdad? Ok, se ponía a hablar con alguien y de repente le decía, hermano, usted tiene este problema. Y la gente arrancaba a llorar. Entonces, resulta que trabajé con él 9 años, ya él tenía varios años en ministerio. En una ocasión, él estando en Oriente, había alguien danzando, supuestamente danzando en el espíritu y hablando en lengua en un culto. Y el espíritu le dijo, llámalo y dile que deje de estar danzando de mentira y hablando lengua de mentira. Y él es un poco atrevido, pero dudó un poco y le dijo, Señor, pero está danzando, eso es de mentira. Bueno, el hombre se atrevió y lo llamó y le dijo, hermano, ven acá. Me dice el Espíritu Santo que le diga que deje de estar danzando de mentira y hablando en lengua de mentira. Y el hombre lo miró y le dijo, hermano, usted está blasfemando contra el Espíritu Santo. Entonces el hombre, es decir, el hermano le dice, no, yo no estoy blasfemando contra el Espíritu Santo, porque tú anoche, esto se lo iluminó Dios así, porque tú anoche te metiste en el taller de tu cuñado y le robaste esto y aquello, y cómo es que ahora vas a estar danzando y hablando en lengua. El hombre agachó la cabeza y le dijo, pero es que él me debe una plata, él no me quiere pagar, pero es que esa no es la forma de cobrar. Entonces vienes tú a decir que estás danzando en el espíritu y hablando en lengua, si anoche hiciste un robo, estás en pecado y no lo has confesado. Hay gente así que Dios tiene. Ahora, eso es una manifestación del don. Pero ese tipo de personas, yo creía que era lo máximo que había en la iglesia. Hasta que entendí por el Espíritu que cuando la logión de Dios viene a un hombre para corregirlo, es porque no le ha parado al texto escrito. Porque no le ha parado a los dones ministeriales. ¿Sí? Entonces Dios usa como último recurso para perfeccionar a ese tipo de personas los dones espirituales. Es decir, Dios tiene que dormir a muchos
en los sentidos físicos para poderles hablar en el espíritu, porque con los ojos abiertos son tan carnales que no le paran a lo escrito ni a lo predicado. No. Eso me bajó del pedestal donde yo tenía a ese tipo de personas que se la pasan hablando que Dios le dio un sueño, que a través del sueño entendieron esto, y muchas veces los sueños son para ellos mismos y quieren dárselo a los demás. Yo no sé qué usted va a decir de eso ahora. Y se me cayeron del pedestal donde los tenía, a toda esa gente. Ahora, los dones son ocasionales, su manifestación. Los dones son parte del Espíritu Santo, son eternos como es el Espíritu Santo. Pero su manifestación es cuando se necesita. Pero cuando no se necesita, no se van a dar. Ahora, ¿son buenos los dones? Buenísimo. Pero si la gente usara la palabra como se debe usar, no fuera necesario que llegáramos a los dones. Entonces, el rema es una palabra que viene de Dios, sea por el logos o por la logión, y que dicha palabra es específica y determinante, y es revelada a mi espíritu, iluminada en mi alma, y en un momento de conflicto o prueba, la confieso en fe, el Espíritu Santo la toma y acciona. El rema es la palabra creída y confesada que el Espíritu Santo toma y ejecuta, trayendo resultados. Este fue el término que Pablo utilizó para referirse a la espada del Espíritu. Oído, ¿la espada de qué? Del Espíritu. Entonces la palabra acá, espada del Espíritu, no es la Biblia suya. Es una palabra revelada e iluminada. Es la espada del Espíritu. Cuando Pablo hace mención de la palabra de Dios como espada, no se refiere a toda la Biblia, sino a aquella porción concreta, sea más apropiada para la ocasión. Con el caso de Jesús, en la tentación, Jesús no utilizó versículos al azar, sino que fue específico y determinante con la palabra. Es decir, cuando él fue tentado en cuanto a los deseos de la carne, ¿qué fue lo que dijo? Escrito está, no solo de pan, de lo que come y se alimenta la carne, vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Pero debemos estar claros que para que la palabra sea un rema y funcione como espada, debemos tomar en cuenta los siguientes factores. En primer lugar, la palabra la debes confesar en fe, con toda la seguridad y la confianza en Dios. En segundo lugar, debe ser específica y determinante para la ocasión, y que esté determinada en una promesa o en una bendición. Es decir, tú debes de estar y yo debo de estar claro que es una promesa y que es una bendición, porque no vamos a colocar fe sobre una promesa cuando lo que estoy demandando y está delante de mí es una bendición. Es decir, debemos de ser específicos. Es como esto. Ok, ¿el arrebatamiento de la iglesia es una promesa o es una bendición? Es una promesa. Okay. Yo puedo ponerme a ayunar desde ahorita y decirle al Señor que hasta que Él no venga y levante la iglesia, yo no dejo de orar y ayunar. ¿Usted cree que Dios va a responder eso? No. Ahí me muero yo. Él viene cuando Él determinó, cuando Él lo mande, cuando Él determinó en su soberanía venir y punto. Eso no lo mueve ni que yo ayune, ni que yo vigile, ni que yo venda mi cuerpo, regale mi casa, regale los hijos, la suegra la puedo regalar, no guste, ya se fue con Cristo. Lo que Dios tiene establecido en Él para llevarlo a cabo, eso no lo mueve nadie. Ahora, lo que puede venir a mí a través de la fe es lo que ya está establecido como una bendición, que en el mundo espiritual ya es una realidad, pero que en el mundo físico no es una realidad, porque es una promesa, no es una bendición. Ahora, lo que es una bendición, sí, ya está dado para ser entregado. Y cerramos con este punto. En tercer lugar,
debe ser una palabra que viene de Dios y que se caracteriza como una verdad trascendental o en su caso circunstancial cuando la recibes de Dios. Es decir, oramos a Dios en una verdad circunstancial para que se haga realidad en nosotros o en una circunstancial que Dios agarró y la hizo trascendencia para ti, como el caso de Josué con lo que le había dicho a Moisés, ¿sí? O el caso del carcelero de Filipo, que lo puede hacer trascendental para ti, pero que sabemos que seguirá siendo en el texto sagrado una circunstancia, una verdad circunstancial, pero Dios la puede hacer trascendiente para ti. Ahora, debemos de estar claros cuando estamos orando, que es una verdad circunstancial, que es una verdad trascendental, que es una verdad ya posicional, que puede ser tuya posesionalmente. Y la segunda parte que vamos a estudiar es la oración. Y la vamos a ver en nuestra próxima hora de clase. En nuestra próxima hora de clase vamos a ver la oración como arma espiritual dada a nosotros, que también es una materia que tenemos acá en nuestra escuela. Bendiciones.